El recurso más valioso y limitado que puedes lograr que alguien invierta en ti es primero su atención, después su confianza y por último su creencia acompañada de una decisión positiva. Creo que es un mundo muy cambiado. Una de las mejores cosas que puedes hacer por alguien es saber escuchar, reconocer y sonreír. Y la mayoría de las personas ni siquiera sabe cómo hacer eso. Quiero ganar $1 millón o venderlo por 20 millones. La mayoría de los emprendedores luchan de manera no verbal con la pregunta equivocada. La pregunta es, ¿soy digno de esta meta? Cuando te das cuenta de cuánto más es posible con tiempo, inversión, capital, la pregunta correcta es, ¿esta meta es digna de mí? Esa es una conclusión profunda. Él pasó más de 4 décadas ayudando a las marcas a descubrir ganancias que ni siquiera sabían que existían, cambiando la perspectiva, desbloqueando el apalancamiento y multiplicando el impacto. Si alguien puede transformar tu idea en un negocio millonario, es él. Todos deberían tener esa predisposición favorable, ganen, pierdan o empaten en cualquier transacción que tengan. Ahora, tú. No esperes a que el dinero cambie de manos antes de empezar a invertir en la otra parte. Jay, si tuvieras que describir a qué te dedicas, ¿cómo describirías tu trabajo? Te responderé con una aclaración. Enseño a las personas cómo cambiar su posicionamiento de una propuesta de venta única que puede o no ser atractiva a una ventaja que es más atractiva, a una ventaja preventiva que es aún más atractiva, a una posición monopólica, no puedo hablar monopólica, que es muy, para luego aspirar a una que revolucione el juego. Y yo siempre batallé al principio. Cuando empecé era fácil porque básicamente era mercadotecnia y publicidad y solo generación de ingresos. Y solíamos decir que básicamente él es el experto definitivo en descubrir activos ocultos, oportunidades de ganancia pasadas por alto, actividades de ingresos que no rinden, relaciones subutilizadas, recursos subvalorados y convertirlos en ganancias inesperadas, significativas y luego transformarlas en flujos de ingresos sostenibles y perpetuos. Todo esto casi sin inversión ni riesgo. Hoy tuve que pensarlo, pero esa era una muy convincente, no estaba exactamente articulada de esa manera. Al oír eso, todos dijeron, oh, quiero saber más. Así que, si miras hacia atrás, quiero decir, has trabajado con miles, probablemente decenas de miles de negocios, miles de industrias en este punto. Si lo ves, solo pinta un panorama de cómo el entorno empresarial, en términos generales, realmente ha cambiado desde que empezaste a construir negocios. Y tal vez incluso cuéntanos, ya sabes, ese punto de inflexión en tu vida que te llevó por el camino de querer construir, escalar, generar ingresos, vender, pero ¿qué ha cambiado desde que comenzaste? Bueno, déjame aclarar, ¿me estás pidiendo que te cuente un poco de mi historia de origen? Sí, un poco. Un poco de la historia de origen. La historia es realmente fascinante, en un principio triste, pero luego positiva. Me casé por primera vez a los 18, tuve 2 hijos a los 20, sin educación. A nadie realmente le importaba y yo tenía las necesidades de alguien de unos 40 cuando tenía 20. Y las únicas personas que me daban algún tipo de oportunidad eran empresarios muy interesantes que me ofrecían una oportunidad de come lo que cazas, es decir, no hay salario. Si tienes resultados, chico, puedes tener una parte de la venta, el activo, el trato o el canal de distribución. Si no, lo siento. Y así fue, pero a nadie le importaba el tiempo. Todo se medía por resultados, lo cual fue una fórmula maravillosa y formativa. El prejuicio actitudinal que adquirí, pero básicamente, como no me importaba el tiempo, normalmente hacía 5 o 6 cosas al mismo tiempo y por suerte, 2 dinámicas diferentes convergieron. La primera fue que me sentía atraído por empresarios que, aunque eran duros, eran personas que habían encontrado nichos vacíos en su mercado que estaban llenando o se habían dado cuenta de que los productos o servicios que se ofrecían al nivel en que se ofrecían no eran óptimos y realmente los estaban llevando a un estrato de valor mucho más alto para su audiencia.
No lo entendí en ese momento, pero lo capté por ósmosis. Ahora, como siempre hacía 5 o más cosas al mismo tiempo, tuve muchísima suerte porque elegí no hacerlas nunca en la misma industria, donde eso se volvía simplemente inimaginablemente valioso después de unas 10 actividades diferentes en 10 industrias no relacionadas. Tuve una realización profunda hace mucho al iniciar mi carrera, que las personas en una industria no tienen idea, Scott DeClary, de cómo piensan, actúan, comercializan, crean estrategias o buscan recursos. Las personas en otra industria no tienen el mismo modelo de negocio, no tienen los mismos vehículos de acceso, que sean la misma creación de valor, no tienen los mismos procesos, sistemas, y aún así puedes tomar derivados de cada uno de ellos y aplicarlos a industrias donde todos hacen lo mismo de la misma manera. Como seguir a la manada y fue explosivo. Y cuando me di cuenta de eso, observé los factores comunes y los impulsores clave de varias industrias y los superpuse. A la falta de incluso entender o de comprender cualquiera de esos en las industrias en las que he estado, me di cuenta, eureka, y creé algo llamado visión de embudo en lugar de visión de túnel. Y empecé a aplicar básicamente cosas básicas a las industrias en las que estaba y yo era el que decía, oh, no puedo hablar. Y lo que quería decir era en el país de los ciegos y fue explosivo y así fue como empecé. Y luego cuando me di cuenta, estaba imparable. Quería aprender todo lo que pudiera, sobre todo lo que pudiera, de cada industria posible para poder integrarlo en la estructura de mi enfoque metodológico para que tuviera esto. Mi aljaba tenía tantas flechas opcionales que no había competencia. Esa es la historia de origen. No es una buena historia de origen. Es muy reveladora porque creo que incluso yo tenía una pregunta de dos partes ahí, donde estaba preguntando la historia de origen, pero también estaba preguntando cómo has visto que las cosas han cambiado desde tu historia de origen cuando trabajas con empresas y ha habido muchos cambios. Creo que la sabiduría que tenías al empezar aún es poco común. Podemos aprender mucho de otras industrias, pero solemos ser miopes y no buscamos ideas externas que podrían ayudarnos a crecer o escalar. Los emprendedores aún enfrentan este problema hoy en día. Sí, y te voy a contar el punto de inflexión, pero te diría una cosa más, y esto es solo para que lo uses como quieras en esta entrevista. Así que se podría decir que eso solo ya fue algo profundo en mi desarrollo profesional, pero lo que se volvió un segundo nivel de, supongo que lo llamaría algo así como una doble profundidad, fue que tuve el privilegio de ayudar a unos 300 expertos de clase mundial en los últimos en 30 o 40 años, ninguno vino a mí, Scott, por su metodología. Eso ya lo tenían resuelto. Vinieron por ayuda para obtener un mayor y más concreto dominio del mercado, la percepción de valor. Vinieron a mí para poder correlacionar y concretar cosas abstractas. Vinieron a mí con el reto de cómo traducir lo que hago en un impacto medible, ya sea en ingresos, productividad, ahorro de gastos o ventaja competitiva. Pero tuve que aprender una condensación destilada o realmente solo un curso rápido introductorio sobre cada una de sus metodologías. Así que la base de conocimientos de la que he podido tomar prestado entre todas las experiencias y ahora son más de 1000 industrias y todos los expertos, ya sabes, los Stephen Covey, M. R. Covey, los Tony, toda esta gente, Tony Robbins, y ayudé al número uno, y no lo digo por arrogancia, solo de manera clínica, ayudé al experto número uno en Six Sigma, al experto número uno en teoría de restricciones, al número uno que creó la optimización de mejora de procesos a lo largo de mi carrera, así que todo ese conocimiento se comprimió y se almacenó en mi cerebro para acceder a él para los clientes, así que mi visión del mundo es muy profunda, amplia y envolvente. Es muy parecido a una estafa de gato. Ahora, en cuanto a los cambios, todo cambió probablemente más en los últimos 2 o 3 años. Obviamente el Internet cambió. Obviamente el prejuicio de la gente por pasar la mayor parte de su vida en línea o en redes sociales cambió tremendamente. El hecho de que todo era público.
y que podías crear experiencia y popularidad sintetizadas a voluntad cambió. Y creo que el consumidor perdió su capacidad de discriminar. Y obviamente tenías competencia mundial. Cuando empecé era muy interesante. Yo era la única persona que ayudaba a casi todos los grandes influenciadores en el sector emprendedor, no corporativo, sino emprendedor. Y a todos les he hecho ganar cantidades muy significativas de dinero y he mejorado su éxito, crecimiento y posición. Así que siempre estaban muy dispuestos a promover, respaldar y abogar por mis cualidades. Pero luego, cuando llegó el Internet, cualquiera y su hermano podía tomar la propiedad intelectual de cualquiera, podían atribuírsela a sí mismos. Básicamente, podían mostrar una foto de ellos mismos con su jet rentado y su chica atractiva, novias de 18 años y su mansión rentada, y había mucha gente que, realmente, se dejaba impresionar por eso. Lamentablemente hay otro lado que creo que es positivo. Dio origen a muchos, lo llamaré, talentos de un solo truco cualitativos. Nunca hubo tantos expertos especializados cuando empecé y llevo haciéndolo desde hace mucho tiempo. Y estoy asombrado por la experiencia de nicho que la gente ha logrado, especialmente ahora que la tecnología les permite hacerlo. Y también creo que hay algo positivo en esto. Ahora, sin tener que recaudar $1.000 millones y sin necesitar a 1.000 personas, tienes la capacidad, usando la tecnología, ya sea inteligencia artificial u otra herramienta o solución apalancable, de ser muy competitivo sin tener que contar con una gran instalación o un gran equipo. Y creo que eso es maravilloso, pero también creo que el mundo ha cambiado drásticamente. Lo que me frustra es que probablemente el activo más valioso y limitado que puedes lograr que alguien invierta en ti es primero su atención, después su confianza y luego su creencia en lo que sea que estés promoviendo, que realmente eres digno de confianza y de que te confíe en su decisión positiva. Creo que es un mundo muy diferente ahora. ¿Cuál es la clave para alguien que está construyendo un negocio para entender el estado actual del consumidor y cómo captarlo y venderle de manera adecuada? Bueno, ya has estudiado parte de mi trabajo. Tengo tanto que sería improbable pensar que has estudiado todo. Pero una de las primeras cosas por las que fui fanático fue algo que llamé la estrategia de preeminencia. Te digo esto no para desviarme, sino para ir directo a la respuesta. De hecho, en realidad, ni siquiera hemos llegado a eso, y eso era lo primero en lo que iba a entrar, pero luego empezaste a ponerte interesante, así que lo pospuse un poco. Eso se relaciona aquí, así que estudié, o sea, yo soy como un estudiante oculto de la condición humana, así que estudié durante años mientras hacía esto, ya sabes, la gente que es preeminente y preeminente, y pasé de personas eh, ¿cuál sería la palabra? Eran prominentes. Y luego busqué preeminente y luego vi preeminente y fue muy, créanlo o no, si ven los gradientes y yo estudié, no soy matemático, pero la gente no se da cuenta de esto, todos y por cierto, soy el ejemplo perfecto de déficit de atención en adultos y soy como un mosquito al que le hicieron una lobotomía, así que tendrán que tolerar que me desvíe contigo, conmigo y conmigo mismo. Pero estudié, ¿eh? Todos hablan del objetivo 10 veces mayor. Voy a llegar a la preeminencia en un minuto. El objetivo 10 veces mayor, ya sabes, el crecimiento exponencial, y lo estudié un poco y la gente no se da cuenta de que en matemáticas, cuando estudias matemáticas, que yo no lo hice, solo investigué un poco, hay 5 o 6 gradientes que literalmente están por encima y más allá de la exponenciación se llama hiperoperacionalización y es tetración, hexación, heptación, pentación, octación y ni siquiera podrías correlacionarlo, sería como hasta el infinito o más allá. Y el punto es que realmente puedes llevar el rendimiento mucho más alto con el mismo tiempo, esfuerzo, oportunidad
capital, acceso al mercado, capital humano, etcétera. Ahora, volviendo a tu respuesta para el consumidor, cree, después de estudiar a muchas personas que operaban en esto literalmente, mundo preeminente, que era lo que los hacía profundamente diferentes, y te voy a enviar una presentación que hice sobre eso porque solo para ti te va a encantar, eres bienvenido a compartirla con quien quieras y básicamente tenía muchos aspectos, pero para resumirlo. Me tomaría como 3 horas explicarlo y es profundo, pero número uno, eran vistos como el asesor más confiable en la categoría, la única solución viable a la que podías acudir. Y la razón era que no daban información, no intentaban vender, siempre trataban de asesorar y decirle a su mercado lo que sentían que era lo mejor para el mercado, independientemente de si eso era lo mejor para la empresa. Y en segundo lugar, ya fuera que el consumidor comprara lo que ellos aconsejaban en el proceso y la combinación, la calidad, la consistencia de lo que recomendaban, siempre decían lo que creían que era lo mejor. Solía contar una historia. Si vinieras a la tienda de agua embotellada y bar de agua de J. Abraham y me pidieras medio vaso de agua y yo tomara tu dinero sin antes asegurarme de que supieras que tu cuerpo requería 7,5 más de estos diarios. Scott D. Clary, para que tu cuerpo funcione, tu celular, salud, para estar en tu mejor momento, para que tu creatividad sea óptima, tu digestión, tu excreción, todo funcione para tu estabilidad, para tu nivel de estrés. Y no me aseguré de que supieras eso independientemente de si aumentabas tu compra conmigo, te estaría perjudicando. Estoy hablando de ser preeminente. Si venías cada 2 días y comprabas 8 vasos, pero no me aseguraba de que en algún lugar, no necesariamente conmigo, estuvieras obteniendo los otros 8 y no me esforzaba en asegurarme de que supieras lo que yo creía que era lo mejor para ti, te estaba robando. Así que lo primero para ser preeminente es ser visto como el asesor de mayor confianza. La única fuente posible o ese sería el lugar al que podrías ir. Solo haciéndolo es posible. Lo siguiente es entender y expresar en palabras lo que tu público objetivo quiere y no quiere de maneras y en dimensiones que nadie más ha articulado jamás. Y no puedes hacer eso si no profundizas realmente para entenderlo. Y puedo decirte más adelante una forma en la que cualquiera puede hacerlo. Lo llamo la mente del objetivo y esa es otra metodología que hemos desarrollado. Lo siguiente es que básicamente quieres asegurarte de que, sin importar en qué negocio o industria estés, no caigas en el error de enamorarte de tu empresa, de ser la empresa de más rápido crecimiento, de la revista Incorporated, de Fortune Russell Mill o de amar tu industria o amar tu producto. Quieres enamorarte de las personas a las que sirves y Tienes 3 tipos de clientes y quieres llamarlos clientes porque si te llamo cliente, si lo buscas, Scott D. Clary en el diccionario Webster, es alguien que está comprando una mercancía o un servicio. Te llamo cliente, pero busco ser preeminente. Lo que realmente estoy diciendo implícitamente, si no explícitamente, es que soy una mercancía marginada. Me siento afortunado de que trates conmigo y no con mi competidor o alguna alternativa si te llamo cliente. Si lo buscas, es alguien que está bajo el cuidado, el bienestar y la protección de otro, tiene connotación fiduciaria. Cuando me veo a mí mismo siendo tu asesor de mayor confianza y veo mi responsabilidad y entiendo que todos en la empresa ven eso y estamos en una misión y una cruzada en nombre de ese mercado, del cliente potencial, y vemos nuestro papel como algo integral, sin importar si contestamos el teléfono, llevamos el paquete, ya sabes, al envío más rápido. Todo eso ayuda a lograr nuestro propósito. Eso es muy profundo. Lo otro es que literalmente tienes que dejar de pensar de manera transaccional. Si pienso que vendo agua y no pienso en lo que pasa cuando tú adquieres esa agua y empieza a servirle a tu cuerpo, entonces me he marginado a mí mismo. Un buen ejemplo,
y puedes meter ruido y detenerme porque puedo desviarme, puedo irme por la tangente. No, No, adelante y dime el otro ejemplo. te voy a dar un gran ejemplo. Y tú lo sabes porque ya lo hemos hablado fuera de cámara. He ayudado a 1000 industrias en todo el mundo. Así que tengo mucha experiencia en esto. Una vez tuve al constructor de viviendas para primerizos más grande de todo México. Tenían 87 instalaciones, tenían 3000 vendedores, generaban miles de millones, cotizaban en Nueva York y la bolsa mexicana y buscaban un gran avance. Así que en realidad volé hasta allá y pasé tiempo no solo con la gerencia de ventas, sino con muchos de los vendedores. Les pregunté qué hacían y respondieron que vendían casas familiares. No sé si el mercado de casas familiares allá sigue igual, pues no he regresado en 3 o 4 años. El gobierno tenía una política que si trabajabas para una empresa legítima que pagaba impuestos, ellos te daban el enganche y luego estructuraban tus pagos hipotecarios de acuerdo a tus ingresos para que pudieras pagar una casa hermosa en un desarrollo nuevo, con muros de seguridad, con todo tipo de instalaciones maravillosas, albercas, etcétera. Estaba en zonas nuevas y bonitas donde había maestros dedicados. Ahora pon eso en la balanza. Estas personas dijeron, vendemos casas nuevas, vendemos casas para compradores primerizos. Les pregunté, ¿qué pasa cuando alguien compra una casa por primera vez? Nadie les preguntaba eso. Les dije, veámoslo. Primero, una pareja normalmente solo tenía dos opciones: vivir en una zona terrible, en un departamento donde no era un buen ambiente para la esposa, tampoco era un buen ambiente para los hijos, y el esposo no tendría mucho orgullo, o vivían con los padres, quienes micromanajeaban a la familia, y eso era terrible para la relación entre esposo y esposa, la crianza, etcétera, porque los abuelos intentaban criar a los hijos. Ya sabes, tanto el esposo como la esposa, dependiendo de quién fuera su hijo. Y los niños, cuando llegan a un desarrollo nuevo, primero que nada, sienten orgullo de ser dueños de su casa. Es una casa hermosa. El esposo siente que su trabajo ha dado frutos, trabaja más duro, está más motivado, recibe ascensos, gana más. La esposa convive con personas de calidad y lo mismo los hijos. Su probabilidad de éxito aumenta mucho. Los maestros son jóvenes y aún desean enseñar. No están desilusionados ni endurecidos por todo el proceso. Más importante aún, están construyendo un activo que les dará seguridad por el resto de su vida. Si no pueden pagarlo, pueden rentarlo y hacer que alguien más lo pague por ellos. Si logran pagarla y sus padres fallecen y heredan la casa, ahora tienen un activo que les dará una mejor calidad de vida o de jubilación, o les permitirá pagar para que sus hijos tengan la educación de su vida en cualquier lugar que deseen. Y repasé todas estas cosas. Hay mucho más. Y dije, no, no solo vendes casas para compradores primerizos, transformas la vida de familias enteras. Y cada mañana empezábamos nuestro día diciendo, ¿cuántas vidas vamos a transformar hoy? Y fue un cambio radical usar el aspecto positivo. Solo te estoy dando algunos ejemplos de eso. Iba a decir que gran parte de esta estrategia depende de que desafíes la percepción del cliente. Cuestionas su visión del mundo, lo que te da una posición de confianza. Porque si una empresa es solo transaccional, entonces solo aceptan lo que el cliente quiere y se lo van a vender. Pero esta estrategia preeminente parece desafiar para que no solo entiendas lo que tu cliente quiere, sino que también intentas que vean el mundo desde una perspectiva diferente. Y entonces esa sería tu empresa. ¿Eso es justo? Es una dualidad. Es tratar de ver tu negocio desde una perspectiva diferente, pero también es intentar que la gente te vea en contraste con los demás. Si lo piensas, es dividir y conquistar. Están todos los demás y luego estás tú. Gracias. Y sabes, quiero decir, estoy hablando de algo que es muy sofisticado cuando lo ejecutas, pero esa es solo una de unas 97 metodologías que hemos dado. Pero lo que tratamos de hacer siempre que hay mucha competencia, un panorama competitivo, y estamos tratando de que alguien sea muy preventivo cuando la gente los desafía sobre otra persona, no decimos,
Oh, Scott es un cerdo miserable y es asqueroso, sus cosas son una porquería. En cambio, siempre decimos, mira, hay muchas personas de calidad en nuestra industria y conocemos a todos los buenos hombres y mujeres, y trabajan muy duro. Sus productos son muy buenos y su gente es muy dedicada y dan un buen valor. Y luego agregamos el punto donde cae el 20 o el ladrillo sobre lo que ellos hacen, pero ni siquiera jugamos en ese mundo. Operamos en nuestra relación contigo y en cómo diseñamos nuestros productos o servicios y en lo que estamos comprometidos a entregar y cómo vamos más allá de las expectativas y cómo básicamente diseñamos todo como si fuera para nosotros mismos en un nivel mucho más alto. Así que ni siquiera nos vemos siendo comparados y haces cosas que son muy diferentes a lo que la mayoría haría si estuvieras compitiendo. ¿Cuál dirías que es el mejor ejemplo que has visto de alguien estableciendo preeminencia? Entonces, un emprendedor que está escuchando esto está tratando de pensar, ok, ¿cómo hago esto con mi negocio? ¿Cuál es un buen modelo a seguir? Ojalá tuviera mi antigua presentación porque ahí tengo una lista de 30 empresas directas al grano. Pero si lo piensas, bueno, no sé si, oh, crimen. ¿Cuál es la compañía de zapatos que, y él murió, pero ¿cuál es la compañía de zapatos que el caballero que murió, Tony Xi, fundó? Sabes, si no tenían lo que querías, lo buscaban para ti y te decían dónde conseguirlo. Antes, no sé si el Ritz-Carlton todavía lo hace así porque casi nunca me quedo ahí, pero hacían cualquier cosa que necesitaras, mucho más allá del nivel normal. Son personas dispuestas a sobresalir en el servicio para ti de maneras que saben que importan y que nadie más hace. No es solo estar dispuesto a hacerlo, sino también tener esa percepción, perceptividad o como se diga, suficiente para realmente ver que eso tiene un impacto profundo. Tengo una lista de ellos, lo siento, hablo de muchas cosas que construyo. No, yo lo encontraré. Estaba buscando, estoy tratando de encontrar, sí. Si lo ves, tenemos algo sobre preeminencia y si lo revisas, está en 2 o 3 presentaciones que te di y en la que está. Si te di una presentación sobre los 7 pasos para crear riqueza empresarial sin riesgo, tiene como 10 o 12 ejemplos que son tan evidentemente claros que los ves y dices, wow. Y la única razón, me disculpo con tu lista de espectadores, fue que Fue Sapos, por cierto, fue Sapos. sí, pero si querías algo y ellos no lo tenían, en vez de decir, oh, no vendemos eso, gracias por llamar, ellos decían, déjanos averiguar quién sí lo tiene para ti y déjanos darte un enlace a su sitio. O sea, ellos lo hacían, eran preeminentes porque estaban comprometidos con el bienestar, el mejoramiento del cliente. Una de las cosas que no dije es, te diré algo, yo no te dejaré comprar más de lo que deberías, ni en más calidad o cantidad de la que deberías. No te dejaré comprar menos, no te dejaré comprar solo para que yo pueda obtener una ganancia. Y cuando cambias tu mentalidad y todo tu equipo está en esta misión, en esta cruzada, y no son transaccionales, están viviendo de la manera en que tú vives, con la mentalidad de saber cómo tu producto o servicio impacta la vida o el negocio de alguien. Y esto puede ser muy sofisticado, pero también puedes llevarlo al nivel de un vendedor de helados en Central Park que se ha esforzado por tener el helado y los conos más deliciosos. Y él sabe, o ella sabe, que durante 20 minutos en la vida adulta tan estresante de alguien les da un ambiente seguro y que les recuerda una época que fue alegre, sin estrés, fácil, brindan a esa persona una gran experiencia y sonríen. Escuchar, reconocer y sonreír son de las mejores acciones hacia alguien, pero la mayoría no sabe hacerlo. Es algo básico, pero nos obsesionamos tanto con métricas y KPIs que olvidamos a quién servimos realmente. Así que he estudiado esto. Quiero decir, he estudiado demasiadas cosas para mi propio bien, pero una de las cosas que veo es que hay KPIs y hay OPIs. Los KPIs son los 5 o 6 factores que todos ven.
Los OPIs son todos los factores nucleares interrelacionados, puntos de impacto, factores de apalancamiento que existen y se conectan a una actividad. Si los comprendes, cada uno puede mejorarse o multiplicarse y la mayoría ni lo considera. Y no comienza al principio, comienza antes de la primera milla, continúa después de la última milla. Y la empresa promedio, si solo miras el sistema de ingresos, tiene algo así como entre 11 y 51 factores de impacto interrelacionados que nadie realmente mide, reconoce o trata de mejorar. Y hablábamos antes de que yo entiendo una dualidad y no lo digo para sonar genial, simplemente he estado expuesto a tantos pensadores más amplios que si no retuviera un poco de su profundo conocimiento, sería tonto. Pero la mayoría de las personas ni siquiera piensan en ninguna de estas cosas. Pero hay todo tipo de maneras en las que puedes multiplicar el rendimiento de un sistema de ingresos o de un equipo o de vendedores que nadie enseña. Y es casi una tragedia porque me preguntaste por qué me metí en esto. Dejé de regresar a mi origen y no intento usurparte, solo te doy una respuesta diferida. Después de un tiempo, escuché a emprendedores y directores ejecutivos trabajando con todo su corazón y aceptando una fracción del impacto, el resultado, la contribución, ya sabes, el éxito que el esfuerzo, la oportunidad, los recursos, el capital, el equipo que estaban desplegando podría producir porque estaban viviendo en lo que yo llamaría un mundo muy, muy lineal, atado a la tradición de tipo incremental. Y empecé a tratar de crear lo que ahora llamo un emprendedor exponencial, que básicamente entiende que puedes trabajar en la geometría de tu negocio y tienes un espectro casi inimaginable de puntos de apalancamiento que puedes mejorar de manera segura, rápida y fácil. Y cuando trabajan juntos es muy explosivo. Ahora, perdón, me desvié del tema. No, por supuesto, no hay problema, porque sé que has hablado sobre el crecimiento geométrico versus el lineal, y sé que esto es una de las piezas clave de tu trabajo, donde descubriste que los emprendedores básicamente estaban desbloqueando menos del 10% de toda la oportunidad que tenían en su negocio. ¿Dónde consideras que están los mayores puntos ciegos para los emprendedores en su negocio? Bueno, quiero decir, te diré lo que he encontrado. Entonces, todos te enseñan a ir, hablamos de esto, todos quieren una jugada exponencial de 10 veces al estilo moonshot, pero lo que realmente no te dicen es que para lograr eso, esto es lo que tienes que hacer. Normalmente debe estar impulsado por tecnología avanzada. Si no es algo de lo que realmente estés consciente, vas a tener que encontrar a todos los expertos que entiendan las partes combinadas de eso. Vas a tener que pagarles un anticipo muy, muy significativo. Luego vas a tener que asignar mucho tiempo y dinero para apoyar a los equipos que lo hagan. Vas a tener que elegir la aplicación y tener muchísima suerte si aciertas. Al mismo tiempo, vas a tener que mantener tu negocio habitual en marcha. Va a ser como construir tu propia casa personalizada, Scott DeClary. Va a tomar más tiempo, va a costar más de lo que puedas imaginar y probablemente no va a funcionar como tú quieres. Y vas a tener que financiarlo de una de tres maneras, sacándolo del flujo de efectivo, lo que va a limitar tu negocio regular, pidiendo prestado, lo que va a limitar tu flujo de efectivo, o diluyendo, lo que va a limitar la independencia que quieres para tu negocio, porque no quieres diluir hasta que tengas un activo que haya explotado para que el múltiplo esté ahí. Si en cambio te das cuenta de que dentro de cualquier negocio hay múltiples puntos de apalancamiento que puedes aumentar, impactar y multiplicar, usualmente sin inversión o riesgo adicional. Y cada uno te da una mejora en el rendimiento, lo que se traduce en un nuevo flujo de efectivo e ingresos que podrías usar más adelante para financiar estos ingresos. Muchos buscan multiplicar por 10 sus ingresos, pero es más sencillo y seguro hacerlo con las ganancias netas. Y no sé si respondí la pregunta o no porque estaba inspirado, pero me pregunto si quieres volver a hacerla si es que no la respondí correctamente.
Bueno, o sea, tú entonces lo que yo buscaba sí, así que estás resaltando por qué Es difícil, sigue. adelante. Así que lo primero es, y de nuevo, regreso a mis primeras etapas, no es algo profundamente nuevo, pero primero me di cuenta de que podías trabajar en la geometría de un negocio. Y si hacías eso, los resultados eran desproporcionados a la décima o vigésima potencia. Así que lo primero es que cree algo llamado las tres formas de hacer crecer un negocio. Muchos creen que hay infinitas formas, pero solo existen tres principales y tres avanzadas. Las tres principales son: aumentas el número de compradores, aumentas éticamente, tiene que ser éticamente, el tamaño de la transacción y así la ganancia que produce cada transacción. Y tercero, aumentas la frecuencia o la utilidad. Frecuencia significa que si tienes un producto o servicio de compra recurrente, te aseguras de que la gente lo compre durante el mayor tiempo posible. Si tienes muchos, te aseguras de que siempre éticamente, los clientes crucen y compren tantos productos como sea práctico y tan seguido como sea posible. Si solo tienes un producto o servicio, ves qué tipo de valor adicional ético puedes obtener de lo que yo llamo inversiones de costo hundido. Las inversiones de costo hundido son prospectos que no compraron tu producto. Las inversiones de costo hundido son personas que compraron algo y podrían seguir comprándolo con frecuencia o en grandes cantidades. Las inversiones de costo hundido son quienes compraron todo. Algunas inversiones de costo son variaciones que existen en la generación de ingresos, como los vendedores. Y tengo una historia sobre eso. Si quieres que la cuente, te va a volar la cabeza. Pero me refiero a que hay cosas así. Entonces, lo primero son las tres formas. Luego, si llegas hasta ahí, haces las tres formas avanzadas. Y eso es realmente sencillo. Las tres formas avanzadas son: penetras un nuevo mercado o nicho cada año, luego adquieres un producto o servicio cada año. ¿Y por qué querrías hacer eso? Bueno, si tienes un producto o servicio muy caro, Scott D. Clary, y adquieres uno más modesto, es más fácil iniciar una relación que gastar 10,000 si puedo gastar, ya sabes, $25 o $100. O adquieres un producto que puedes empaquetar con tu producto o servicio normal, lo cual puede que no duplique tu venta promedio, pero podría triplicar la ganancia que produce esa venta. O si adquieres un producto o servicio caro, lo pones al final y eso podría duplicar o incluso cuadruplicar tu valor de vida del cliente. ¿Y por qué quieres eso? Porque en el mundo competitivo quieres tener la máxima ventaja competitiva ética. Si no tienes una ventaja de patente, si no tienes una ventaja de exclusividad, si tienes el doble o triple de ganancia de un cliente o comprador típico, tienes mucho más de lo que se llama costo de inversión permitido para invertir, no gastar, en traer la primera venta. Tú podrías invertir quizá el doble de lo que yo podría. Puedes invertir en bonificaciones, más comisión o desarrollar distribución. Eso es lo primero. La segunda cosa que haces, y también es muy simple, se llama un partenón de poder de crecimiento geométrico. Si tuviera a todos sus espectadores en una sala ahora mismo y les pidiera que se pusieran de pie cuando escucharan un cierto tipo de enfoque de ventas o generación de ingresos que básicamente hicieran casi exclusivamente, ustedes obtendrían de todo tipo. Algunos serían fuerza de ventas, algunos serían webinars, algunos serían ventas al por menor, otros serían ferias comerciales, así que no importa, algunos obviamente serían redes sociales y les preguntarías cuánto de su negocio genera eso y normalmente es del 80 al 100%. Pero si le preguntas a alguien de dónde viene ese 80 al 100%, viene de una sola cosa y acabas de identificar otras 10 maneras que, si solo agregaran 10, oh, no hice esto, discúlpame, regreso a las 3 maneras que tengo y te daré cualquiera de estas que puedes poner libremente en tu sitio para la gente. Si solo aumentas esas 3 categorías, las principales, el número de compradores, el tamaño de la venta y la frecuencia o utilidad de la compra, un 10% en las 3 formas no es solo un 10%. Aquí es donde entra la geometría, es 33 y un tercio por ciento. Si duplicas esos 3 números es 800%. Ahí entra la geometría que puedes aplicar durante todo el proceso. Primero están las 3 formas.
a continuación. Y por cierto, tengo como 20 formas en cada categoría en las que puedes hacerlo y no son tan difíciles, pero a la mayoría de la gente no se le enseña a hacer eso. No están pensando fuera de la caja, básicamente. No están pensando fuera de la caja, están tan acostumbrados. Correcto, sí. Entonces haces lo que yo llamo el poder del Partenón y lo llamo así porque empiezo con lo que se llama un trampolín. Parece simple. Se imagina un trampolín en tu mente donde el tablero es el ingreso. La viga de soporte es la única fuente principal de la que obtienes ese ingreso. Si pasa algo como el COVID, no puedes llamar a la gente. Creo que es importante que Apple cambie su algoritmo o que Meta cambie sus algoritmos. Una plataforma se satura, surge una nueva. Si pasa cualquier cosa, estás en problemas, pero si tienes otros 8 pilares que cada uno aporta un 10 o 15% más de ingresos que tu fuente principal, no es 8 o 10, es 10 por 10 por 10 por 10 y se sale de la gráfica. Y luego lo llevo a lo sublime. Muchos emprendedores pequeños y de hecho algunos más grandes obtienen entre el 100% del 20 al 100% de su negocio por recomendaciones o referencias de boca en boca. Cuando daba seminarios ya no lo hago. Cuando los hacía, pedía que se levantaran quienes recibían entre 20% y 100% de sus ingresos por recomendaciones. Recorríamos el salón diciendo, dime el porcentaje y los números. Era impresionante. 30%, 200,000, 50%, 5 millones, 100%, 20 millones. Luego decía, permanezcan de pie solo si tienen en este momento al menos una estrategia formalizada, sistematizada y continuamente aplicada para generar referidos que tú y tu equipo siempre siguen. El 95% se sienta. Si tienes dos, el 95% de ese 5% también se sienta. 3, todos se sientan. Nosotros tenemos 125 porque he podido observar muchas industrias que realmente piensan diferente, pero puedo repasarlas, pero tú lo cambias. Después de que has hecho el Partenón de poder, todo esto es trabajar la geometría de manera segura y sencilla. La mayoría se puede hacer con muy poca inversión. Riesgo muy bajo y el retorno de inversión puede ser enorme. Después haces lo que se llama, yo los llamo los 9 impulsores del crecimiento exponencial. Pequeños cambios que tienen grandes resultados, cambias tu estrategia, cambias tus resultados. Muchas de las pequeñas y medianas empresas, su estrategia es ser tácticas. Cambia tu marketing y obtén nuevos resultados. Cambia tu modelo de negocio o tus canales de distribución y cambiarás tus resultados. Modifica el uso del capital o equivalentes, existen muchas opciones. Podría tomarme mucho tiempo explicarlo. Cambias tus resultados, cambia cómo usas las relaciones, cambias tus resultados. Casi nadie nota esto. Que literalmente puedes duplicar, volver a duplicar y volver a duplicar un negocio, no de la noche a la mañana, pero casi de la noche a la mañana, estableciendo alianzas estratégicas, asociaciones, empresas conjuntas, acuerdos de patrocinio, estatus de proveedor recomendado, comarca y redes de referencia de contacto. Si ves los datos, es muy fascinante. 2,000 de las principales corporaciones en Estados Unidos actualmente obtienen el 20% de sus ingresos, pero lo realmente impresionante aquí es que el 40% de sus ganancias proviene de asociaciones. Microsoft obtiene 32,000 millones de dólares en su mayor división gracias a alianzas. KPMG, una de las empresas, gastó 8,000 millones de dólares comprando una empresa solo porque tenía grandes asociaciones. O sea, tengo historias para contar al respecto. Bueno, Quiero decir, hay algunas empresas que ni siquiera venden directamente al cliente. Todo su negocio son asociaciones. así es. Muchas empresas, por ejemplo, yo que trabajo en Israel, tienen a las personas más brillantes en tecnología. Y se los diría en la cara, y hubo un artículo en el Wall Street Journal donde me entrevistaron sobre esto. Son tan tácticos como se puede ser. No entienden la estrategia ni las alianzas. Prefieren ir solos, lo que es más difícil, lento y costoso. Yo estaba en el negocio de seminarios cuando tenía más o menos tu edad. Ahora soy mucho mayor. Hicimos 250 millones de dólares, $250 millones en seminarios a nivel mundial. Y mi inversión inicial fue de $300,000. Logré que todos los boletines financieros me promocionaran.
Logré que todas las empresas de seminarios de inversión y las revistas Éxito y Emprendedor me promocionaran. Conseguí que todas las revistas de aerolíneas me promocionaran con reparto de ingresos. Tuve al organizador de eventos número 1 en el Reino Unido promocionándome, en Ámsterdam promocionándome, en Japón promocionándome antes de que las relaciones se tensaran, en China, en Singapur, en Malasia, en Italia, y yo no tenía ningún riesgo. Solo compartía los ingresos con ellos y ellos ponían toda la fuerza de su distribución, sus activos, su clientela, su alcance, sus gastos generales a mi disposición. Uso una analogía si quieres pensar en asociaciones, porque es bastante interesante. Entiendes lo que significa activos bajo gestión, ¿verdad? Cualquiera que esté en inversiones lo sabría. Bueno, si maximizas tu capacidad para realmente desarrollar relaciones de asociación, puedes controlar los activos bajo gestión de otras personas, que literalmente podrían ser hasta $1.000 millones sin ninguna inversión o riesgo. Y el rendimiento que obtendrás de eso es mucho más que 15 o 20% porque ellos están pagando millones de dólares en renta, nómina, investigación y tecnología y han gastado millones o cientos de millones en publicidad y tú puedes aprovechar todo eso por nada más que una parte de los resultados que se generen. Y eso ni siquiera es el bono. El bono es cuando ellos promocionan a toda su base de datos, aunque obtengas negocio directo. También estás construyendo una marca altamente creíble sin costo alguno. Podría seguir, pero tengo muchas formas. ¿Eso responde la pregunta? Sí, la responde. Creo que la pregunta más importante es, ¿por qué tantos emprendedores se quedan atrapados en este modelo de pensamiento lineal? Estoy de acuerdo con todo lo que dices, tiene sentido. Como mencionaste, la mayoría lo hace de la forma más cara y difícil, con mucha fricción. Ese parece ser el modo predeterminado. Por dos razones. Porque creo que pensar de manera súper lógica no es tan fácil, pero te voy a dar un par de ejemplos sencillos para mostrarte cómo motivar a las personas. Ellos siguen el status quo, a la multitud y piensan linealmente haciendo lo que otros hacen. Y creo que intentar hacer las cosas de manera diferente, si tienes una infraestructura rígida, es muy difícil. Me siento atraído por, quiero decir, soy atractivo para todo tipo de personas, pero cuando las dejan a su suerte y realmente no los ayudo, no hacen mucho con eso porque se dejan llevar por el status quo. Iba a darte un gran ejemplo, así que déjame darte uno sencillo. He ayudado a muchas de las empresas de mayor rendimiento en muchas industrias. Una de ellas es el concesionario número 1 de Honda Acura en Estados Unidos y tal vez en el mundo. Básicamente, él asistió a un par de mis programas y se dio cuenta de que el mejor lugar para conseguir tratos es en el área de servicio, porque la gente está ahí con su auto y tiene una de dos cosas. O es un modelo excelente y está en muy buenas condiciones, mucho mejor de lo normal, y pueden ofrecerles un gran intercambio por otro auto, o resulta que el costo de la reparación es tan alto que cuando reciben la factura se asustan y pueden sacarlos de ese problema sin que tengan que pagar la cuenta. Por algo que compartí en una sesión de preguntas y respuestas, él creó un departamento de ventas en el área de servicio y ahora genera más de $1 millón de ganancia bruta solo en el área de servicio. Uno de sus colegas con quien trabajé en algo, en ese momento dirigía la concesionaria de Mercedes número 1 en ganancias en Estados Unidos. Estaba en San José, donde están todas las empresas de tecnología. Vendieron a AutoNation. Antes de eso notó algo al llegar a casa. Nunca había analizado el desempeño de su departamento de finanzas y seguros. FI1 genera más ganancias que las ventas. Compras tu auto Scott Clary y crees que todo está bien. Luego vas a FI1 y de alguna manera sales con 20 años de protección en tus llantas y nunca más tendrás que encerar y si algo le pasa a tu tapicería lo repararán gratis y todo tipo de cosas. Bueno, eso agrega más ganancias que las ventas, pero él nunca revisó el desempeño. Resulta que tenía a dos personas en finanzas, uno durante el día y otro en las noches y fines de semana.
La persona del día estaba promediando $1,800 de contribución de ganancia bruta y la de la noche estaba agregando $2,500, pero la persona de la noche solo tenía acceso al 35% de los tratos. Solo con cambiar el horario ganaron otros $200,000 al año. Al mes, perdón, al mes. Es muy interesante. Te contaré mi historia favorita porque me encanta. Tengo muchas historias y todas son reales ya sabes, mi experiencia de muchos años, pero hace años solía ir a China. Ya no lo hago porque las relaciones no lo justifican. Un joven asistió a uno de mis programas y en la sesión de preguntas y respuestas al final hizo una pregunta muy profunda. Él dijo, ¿qué haces si eres demasiado pequeño y el banco no te presta dinero para crecer? Le pedí que contara más y respondió que era un pequeño fabricante local de motocicletas. Solo en China, donde hay ciudades de 100 millones de habitantes, podría ser un fabricante local de motocicletas. Pero él dijo, si tuviera el dinero, iría por toda Asia. Pondría una fábrica. Abriría oficinas en todos los países, reclutaría distribuidores, vendería motocicletas en todas partes. Y luego dije, bueno, ¿cuál es el problema? Él creyó que yo era sarcástico y grosero. Dijo, te dije que no me darán dinero para crecer. Le respondí, no lo necesitas. Y esto fue muy profundo. Le dije, tu problema siempre va a ser la solución al mayor problema de alguien más o a una oportunidad subestimada. Simplemente puede que no lo sepan. Tienes que encontrarlos y mostrarles. Le dije, recorre Asia y busca un negocio complementario con una fábrica grande sin usar oficinas, vendedores y distribuidores, pero sin optimizar, y haz un trato con ellos. Le di más contexto, regresé tras 15 o 18 meses y este tipo vuelve al micrófono en otro programa, sonriendo como el gato de Cheshire. Y le pregunté, bueno, ¿qué hiciste? Y él dijo, hice lo que me dijiste, recorrí toda Asia. Cuando llegué a Malasia, a Kuala Lumpur, encontré al mayor fabricante de cortadoras de césped de Asia. Tenían una gran fábrica, subutilizaban el segundo turno y oficinas en 10 países. Tenían 100 vendedores y miles de distribuidores. Hicimos un trato en el que todo lo que tenía que hacer era traer el tool y los tintes, que son las formas que hacen las piezas y ensamblajes para crear un producto. Enseñé a la gente de la fábrica cómo hacerlo. Él era dueño y daba todo. Enseñé a vendedores de varios países a reclutar distribuidores y a estos a comercializar y vender motocicletas. Él dijo que en el primer año completo de operación, ambos ganaron 20 millones de utilidad neta. Quiero decir, hay mucho, pero tienes que aprender a pensar de manera diferente a todos los demás contra quienes compites. ¿Cuál sería el consejo para alguien que quiera cerrar algunos de estos tratos o buscar los mejores puntos de apalancamiento para llevar su negocio al siguiente nivel? Me doy cuenta de que esto es solo una pequeña área tangencial de mi trabajo, pero estaré feliz de responderlo. Empiezas diciendo, está bien, ¿quién más vende algo? Bien, ¿qué más compran las personas antes, durante, después y en lugar de esto? ¿Por qué en lugar de esto? Porque si gastaste el dinero, digamos que tienes la compañía de suplementos para bajar de peso de Scott y gastaste el dinero en publicidad o ferias comerciales para conseguir muchos prospectos, pero solo una fracción compró, cada uno de esos prospectos seguirá buscando alguna manera de bajar de peso o ponerse más saludable y en forma. Si te asocias, y podrías hacerlo de dos maneras como una válvula de dos vías, te asocias con otras personas que tienen maneras alternativas, ya sea equipo, ya sea entrenamiento virtual en línea, ya sea comida para controlar las porciones, básicamente solo estás optimizando la inversión ya hecha o traes esas opciones a tu audiencia, porque la mayoría de las personas en este ejemplo hipotético que tomarían un suplemento lo hacen por 3 o 4 meses. No cambian su nutrición, no cambian su ejercicio, siguen con sobrepeso, están buscando una nueva pastilla y se van a otro lado. Y en otro lado, así que puedes optimizar eso para quien ya está vendiendo lo que la gente compra antes, durante o después. En cambio, lo siguiente es quién ya está vendiendo, impactando o tiene la confianza del mismo tomador de decisiones. Así que si solo haces esas preguntas, ¿qué más compran y qué más, a quién más recurren? Esa respuesta te dará más posibilidades de negocio. Debes ser más perspicaz, pues puedes enfocarte en lo externo, lo interno o ambos. Externo
significa llevar el producto o servicio de tu empresa a colaboraciones con acceso al público. Interno significa que llevas todo tipo de otros productos o servicios a tu audiencia, porque ya tienes un costo hundido en esa relación. Realizas la debida diligencia. Te aseguras de que cumpla cualitativamente con los criterios éticos y cualitativos que deseas y lo introduces. He transformado el negocio de las personas. Un buen ejemplo, hace muchos años, yendo atrás en el tiempo, tuve la primera empresa en Australia que vendía sistemas CRM. Era muy temprano y eran muy caros y literalmente gastaban $100,000 en publicidad comercial y obtenían alrededor de 1,000 prospectos y cerraban el 3%, pero era un sistema muy caro, así que era lo suficientemente rentable y simplemente seguían en ese tipo de rueda de hámster. Y yo les dije, mira, estás desperdiciando $97,000 de tu inversión de $100,000 cada mes en personas que no compran. Les comenté que no es una propuesta atractiva, por eso muchas personas que no compran en realidad buscan el beneficio. Simplemente lo tuyo es demasiado caro, tiene demasiadas cosas innecesarias, no tiene buen financiamiento o es demasiado técnico, lo que sea. Y si buscamos una pequeña empresa con buen producto pero sin marketing ni presupuesto, adquirimos derechos o vendemos bajo nuestra marca, les damos regalía y hacemos de eso nuestra alternativa, lo hicimos. Y empezaron a ganar muchas veces más de las personas a las que originalmente no les vendieron que de aquellas a las que sí les vendieron al principio. Y las personas a las que originalmente sí les vendieron se convirtieron en pura ganancia. Es solo pensar diferente, Scott. Sí. Y también, de nuevo, es elegir el camino de menor resistencia, porque creo que los dueños de negocios siempre sienten que tienen que innovar y crear nuevos productos cuando ya existen productos que sirven a tu audiencia. Y creo que ese es probablemente uno de los cambios de mentalidad más importantes. Si la gente puede entender eso, como dijiste, es un crecimiento geométrico, es un activo con muchísimo apalancamiento en lugar de ese crecimiento lineal que todos suelen perseguir. Bien, ahora solo voy a decir que una de las cosas que trato de que la gente haga es que se dé cuenta de que hay muchas realidades ocurriendo en su vida. Cualquiera que esté escuchando, a menos que viva en una cueva, ha viajado de alguna manera, ha salido de su ciudad, ha salido de su estado, tal vez ha salido de su continente, y cada vez que lo haces ves un enorme espectro de cosas que no son similares aquí. Ves diferentes topografías, geografías, religiones, comida, clima, costumbres religiosas o la falta de ellas, y eso expande tu visión del mundo. En los negocios necesitas viajar constantemente además de tu trabajo. Los seminarios eran fascinantes. Teníamos 1,000 personas durante 5 días, así que yo iba a las librerías. Cuando teníamos librerías, compraba tantos libros y revistas de no ficción como podía, y después de 2 o 3 días me daba cuenta que te apasiona. Te pregunto, ¿tienes pasatiempos, Scott? Me gusta ir al gimnasio y jugar hockey, siempre lo he disfrutado. Si me dijeras eso en este escenario, te daría un libro o una revista sobre decoración de pasteles o sobre micro o macramé y te haría leer 2 capítulos o 2 artículos y volver 2 horas después y encontrar una idea que nunca habías pensado y que tuviera adaptabilidad a tu negocio. Y todos hacían eso, pero la mayoría de las personas son autosuficientes y se limitan solo a querer vivir en el mundo en el que viven y no reconocen que eso es solo un pequeño microcosmos del mundo tal como existe, y cuanto más aprendes a un nivel que tus competidores no, más, o sea, yo creo que la gente acepta, si es fascinante, la gente piensa que no tiene control sobre muchas variables de las que hablamos antes, es una historia más larga, puedo mostrarle a cualquiera cómo, si va a vender su negocio, cómo multiplicar el múltiplo por el que se venderá al final de un periodo de tiempo, pero la mayoría de la gente no piensa que tiene control de nada, tienes mucho más control porque la mayoría acepta que los negocios son un campo de juego parejo. Si te niegas a aceptar eso y dices quiero tener toda ventaja ética que pueda, te daré una perspectiva más aquí. Voy a tener una intervención de trastorno por déficit de atención e hiperactividad conmigo mismo en un minuto. Pero hay una falacia, Scott,
en la creencia de que las mejores prácticas es algo grandioso, es muy bueno, pero déjame decirte lo que pasa si eres de las primeras personas en el juego en obtener una ventaja de mejores prácticas. Eso dura unas semanas o meses hasta que todos lo entienden, todos lo hacen. Entonces, si todos lo hacen, ya no es una mejor práctica, es un procedimiento operativo estándar y no te da ninguna ventaja, aunque podría darte menor costo o mayor calidad, y eso se transmite o no, pero si todos lo hacen, no te da ninguna ventaja. Si entiendes cosas que nadie más entiende y sabes cómo aprovecharlas, eso es ventaja y no tienes que jugar el juego de negocios competitivos en igualdad de condiciones, pero muchos creen que competir es solo tener más determinación, o más, o dinero invertido en ello. Hemos hablado del crecimiento geométrico, la optimización de negocios y la preeminencia, ideas que tienes desde hace años. Y años estas han sido. ¿Qué te interesa ahora en los negocios? Hablaste sobre aumentar los múltiplos de valoración. Hay un par de cosas diferentes que son algo más nuevas. Tenemos una tesis completamente nueva en la que he estado trabajando durante los últimos meses. He investigado mucho sobre ella y estoy atrapado. No he dicho, quiero decir, trabajo en las cosas durante mucho tiempo antes de entenderlo todo, pero la estoy llamando avance binario, crecimiento exponencial de negocios. Y el resumen es que es el libro de jugadas definitivo para el hipercrecimiento empresarial y es una estrategia de doble vía para hacer explotar cualquier negocio de manera segura. Y comienza con el primer nivel. Y básicamente dice que identifiques todos los puntos de apalancamiento en tu negocio. Y yo me enfoco en la generación de ingresos, pero tiene aplicación total en operaciones, distribución y todas las demás áreas. Y básicamente te comprometes a aumentar cada uno de ellos, mejorar cada uno de ellos, solo un 10 o 15%, porque al hacerlo con todos, no solo con algunos, sino con todos, y primero que nada no puedes hacerlo con todos si no reconoces, como dije, los OPIs nucleares interrelacionados, que son los indicadores de desempeño pasados por alto, no solo los KPIs. Entonces eso por sí solo te dará un crecimiento exponencial y ese crecimiento exponencial es tan seguro y tan garantizado en resultados. No posible o probable, sino seguro, y ahora tienes el capital de guerra que no tienes que desviar del flujo de efectivo ni pedir prestado para hacer lo que yo llamo los grandes cambios de idea que cambian el juego, que traen una nueva forma de hacer algo a tu mercado o una versión extendida de hacerlo. Te daré, y por cierto, te daré un ismo muy fascinante de Jay Abraham aquí. Todos hablan de innovación, pero tienden a definirla en términos de impulsores tecnológicos. Necesitas inteligencia artificial, necesitas eso. Y es maravilloso, ¿no? O sea, yo uso ChatGPT, pero ni cerca de lo que podría porque no soy una persona muy sofisticada tecnológicamente, pero toda innovación realmente solo necesita ser la capacidad de aportar mayor valor, beneficio, ventaja, protección, mejora, enriquecimiento o entretenimiento a un mercado de una manera que ellos lo perciban. Ellos ven la diferencia decisiva entre lo que tú les ofreces y lo que ofrecen los demás y quieren aprovecharlo. O sea, tenemos solo un ejemplo. Tengo un abogado de inmigración en Florida al que le duplicamos los ingresos de 10 millones a 20 millones en un año solo por ser más innovadores en la sensibilidad a los puntos de fricción de su audiencia. La mayoría de su audiencia, la mitad de ellos, no tiene coche. La mitad de ellos tiene familias grandes. No pueden venir durante el día porque ya sabes, están trabajando como locos tratando de ganarse la vida. Te guste o no, inmigrantes geniales, tarjetas verdes no. Es un nicho. Y si quieres darles una ventaja innovadora, empezamos a recogerlos y llevarlos a casa después del horario laboral. Empezamos a dar clases para sus hijos. Lo hicimos. Empezamos a enseñarles inglés a sus hijos. Disponibilizamos fines de semana y domingos y les dábamos comida. Y hacíamos cosas que no eran nada tecnológicas, pero duplicamos nuestro valor y nuestros ingresos. Entonces, o sea, hay muchas maneras en las que puedes aplicar esto a lo largo del arco de sofisticación. Sigue funcionando. ¿Qué crees que ciega a los líderes empresariales ante esas oportunidades de crecimiento en su propio negocio? Parte de eso es lo que hablamos al principio.
Hay una, no encuentro la palabra exacta, quiero decir escasez, pero tal vez no sea la palabra correcta. Hay tal sobreabundancia de expertos de un solo truco que casi gritan que su única mejora táctica va a transformar un negocio que creo que la gente se lo cree. Yo tiendo a ser más holístico y básicamente quiero trabajar en todo el sistema, así como si dijeras que quieres mantener tu cuerpo funcionando. Hay especialistas y eso es lo que son, pero si realmente quieres empezar, lo haces yendo con tu médico general, básicamente. Médico, él o ella estudia cada sistema que se relaciona. Tu sistema respiratorio, tu sistema neurológico, tu sistema gastrointestinal, ya sabes todos los sistemas. Y no creo que la mayoría de las personas, me refiero, las grandes corporaciones lo hacen, pero los emprendedores, que en realidad yo tiendo a concentrarme en los que están muy bajos, de 5 o 10 millones, y los que están muy altos, de 100, 150. No trabajo con grandes corporaciones porque no soy bueno en una sala de juntas ni con el tipo de mercado muy estructurado. Pero cuando los emprendedores son los que toman las decisiones, lo primero que tratamos de hacer es decir, mira, todas estas cosas se afectan entre sí. No es solo una cosa, o sea, hay cosas geniales, pero también te voy a decir una cosa más que me di cuenta. Y esto quizá no lo preguntes, pero es otra distinción en la que trabajé durante mucho tiempo. Empecé y todos me veían como un mago del marketing o como quieras llamarlo, y de la publicidad y la promoción. Y lo era, pero llegué a una realización hace unos 10 años que fue muy profunda. Por muy grandiosos que sean el marketing, las ventas, todas estas cosas para iniciar un negocio, son recursos que se van agotando. La publicidad se desgasta, los medios cambian, los costos, no tienes control sobre ellos. El mejor vendedor puede ser contratado por otra empresa, jubilarse, irse a trabajar con la competencia o iniciar su propio negocio. Pero si tienes una estrategia superior, si tienes un modelo de negocio mucho mejor, si tienes mejores canales de distribución, si tienes mucho personas prominentes e icónicas, abogando por ti ante sus audiencias, si tienes una ventaja mucho más preventiva o monopolística o de manera óptima una ventaja exponencial, y si eres un maestro recuperando algunos costos y transformándolos en fuentes de ingresos, ahora tienes las ventajas para competir y darle la vuelta a la competencia. Y traté de enseñar eso. Pero cambios así son difíciles para los emprendedores si no tienen mucha infraestructura. Las personas rígidas con sus creencias lo tienen difícil. Muchas veces soy penalizado y esto es fascinante. He estado expuesto a algunos de los expertos más sofisticados del mundo, he estado expuesto a algunas de las industrias más interesantes del mundo y lo he hecho en 5 continentes. Pero soy capaz, de alguna manera, hoy quizá sea demasiado hiperactivo para ti, pero soy capaz de tomar entendimientos muy sofisticados y simplificarlos y traducirlos en explicaciones tan elegantes y simples que la gente las descarta porque suenan demasiado obvias. Así que creo que la manera en que creas tu trabajo y la forma en que estructuras tus ideas es la manera en que más, por falta de una mejor palabra, los líderes de pensamiento con experiencia deberían estructurar sus ideas porque es digerible, es fácil de entender y es práctico. Y también es holístico, que creo que es el factor X que tú aportas y que veo que no mucha gente aporta en el mundo de las redes sociales, donde todos dicen que su manera es la única que va a funcionar. Eso casi lava el cerebro de las personas. Este fanatismo sobre cómo construir algo o cómo hacer algo, y creo que en realidad es bastante tóxico. Y creo que en realidad hace más daño que bien cuando publicas contenido, enseñas o creas una audiencia, básicamente diciendo que la forma en que yo hice esto es la única manera en que se puede hacer. Y de alguna manera sigue propagando ese tipo de pensamiento del que habla sobre estos caballos de un solo truco. Y esos caballos de un solo truco enseñan a otros emprendedores a ser también caballos de un solo truco y se pierden de muchas oportunidades. Y es triste y no me gusta eso. La peor parte es si funciona, porque entonces refuerza una creencia autolimitante y engañosa y nunca crecerás realmente hasta tu máximo potencial.
No pienso que todos en Internet sean malintencionados, aunque sí hay algunos, pero ese no es el punto. El punto son los que no son malintencionados, que solo, como tú dices, solo han logrado el éxito haciendo una sola cosa. Eso es todo lo que saben porque solo lo han hecho 5 o 10 años como máximo. Eso es lo que enseñan. Todos los que son, la mayoría de las personas que son líderes de opinión en Internet y redes sociales, todos son jóvenes porque entienden el marketing. Eso es genial, sí. Y tienes que reconocerlo, pero yo aprendí de personas que estaban en un nivel muy, muy elevado. Su ética y su brújula ética y su integridad eran muy, muy elevadas. Y me enseñaron que es casi, si vuelves al axioma médico, siempre digo la palabra equivocada, es el juramento hipocrático, donde no debes hacerle daño a tu paciente. No creo que muchos jóvenes se den cuenta del daño que hacen. Tenemos un par de cosas que solíamos vender y estaban diseñadas para emprendedores, para ayudarlos a hacer crecer sus negocios reales, pero accidentalmente creé lo que llamaré propuestas de oportunidad de negocio y cuando me di cuenta de eso, dejamos de hacerlo. Literalmente, cuando me di cuenta de eso, teníamos uno que generó $4 millones de ganancia el primer año y cuando analicé a las personas que lo compraban, no eran el mercado que yo quería y no quería tener en mi conciencia que estaba sobreinspirando a la gente para que creyera que tenía esta habilidad infinita para hacer cosas que en realidad la gran mayoría no podía ni haría a menos que tuvieran un vehículo para hacerlo. Y creo que hay mucha gente allá afuera que no entiende las consecuencias. Te voy a contar una de las cosas más horribles que me pasó al principio de mi carrera y que me dejó una impresión imborrable. Uno de los trabajos que tuve fue vender publicidad en la radio y yo era joven. Tenía quizá 22 años y lo vendía para una estación de radio muy exitosa. Pero mi lista eran todas las personas que tenían pequeños negocios independientes que nunca habían anunciado y no tenían una agencia. Y mi trabajo era inspirarlos y convencerlos de que quisieran confiarnos el crecimiento de su negocio. Y yo era un optimista iluso y realmente creía que nuestro negocio tenía esa capacidad, nuestra estación de radio. Y yo podía persuadir a personas que nunca habían estado en la radio para que confiaran $2,000, $3,000, $5,000. Esto fue hace 40 años, así que era mucho dinero para esas empresas pequeñas. Y luego agregamos nuestra agencia o agregamos nuestra estación de radio, un hombre cuya fama era que podía escribir un comercial de 60 segundos en 60 segundos y era una porquería, pero yo era demasiado joven para darme cuenta de lo inconsciente, un, tengo que llamarlo como un terrible, ¿cuál sería la palabra correcta? Un terrible daño que les hice a estas personas porque la gente confiaba en mí para tener el poder de ayudar a transformar su negocio y cuando no sucedía quedaban para siempre desilusionados de la radio porque no teníamos a alguien que entendiera las mismas cosas de las que estamos hablando. Y esto va, quiero decir, va muy profundo en cómo sabes crear copies que multiplican porque puedes cambiar una de 9 variables en un anuncio, un guión de ventas, un correo electrónico, una página de aterrizaje o lo que dices en una feria comercial y puedes duplicar, redoblar, redoblar. De nuevo, el resultado. Una vez probamos, Scott, 33 formas de saludar en la entrada de una gran tienda de muebles. Triplicamos las conversiones y aumentamos la venta promedio, algo que la mayoría desconoce. Y volviendo a mi historia, ese hombre, a través del conducto de Jay Abraham, hizo que optimistas ilusos creyeran que yo tenía el poder omnipotente con mi estación de radio de un solo truco, de transformar los ingresos de estos pequeños empresarios. Logré destruir de 3 a 5 mil dólares de su recurso más valioso, pero lo peor es que nunca volverían a confiar en la radio, lo cual fue trágico porque el mensaje correcto, en la estación correcta, con la estrategia correcta,
podría ser muy rentable, pero los arruiné y pienso que muchos de estos influencers son iguales. Sí, o sea, eso es a lo que te referías antes. Si no es el ajuste adecuado o no puedes entregar lo que el cliente realmente necesita, entonces es cuando tienes que guiarlos en la dirección correcta. Exacto, eso es ser preeminente y lo que pasa cuando lo eres es que no ganas cada dólar. Pero realmente te agradas a ti mismo porque estás viviendo en total integridad. Y lo que pasa es que cuando haces eso, incluso si pierdes el máximo o incluso toda la venta, cuando vuelves con alguien que conoces, son geniales, incluso pero tengo clientes que, si alguien los contacta y es evidente que no van a comprar ahora, pero la razón no es que piensen que el producto o servicio de mi cliente no sea realmente excelente, simplemente no pueden llegar a un acuerdo, ya sea porque es demasiado, muy caro o por cualquier otra razón. Yo les indico a todos los vendedores de mis clientes, primero que nada, que les agradezcan profundamente o profusamente, como sea la palabra, y luego digan, mira, esperamos que la elección que tomes sea la mejor, pero siéntete siempre libre de recomendarnos con cualquier persona que conozcas que se pueda beneficiar de lo que ofrecemos y del precio y la sofisticación. Siempre, nunca, nunca decimos algo como, vete al diablo, colgamos o eres terrible por no comprarnos. Siempre jugamos a largo plazo y muchos, tal vez no las grandes corporaciones, pero muchos emprendedores juegan de una manera tremendamente. Supongo que lo llamaría un tipo de juego corto y no tiene sentido porque vas a necesitar negocios mañana tanto o más que hoy y el próximo año y el siguiente. Y básicamente, si logras que todos tengan una predisposición tan favorable, ganes, pierdas o empates en cualquier transacción que tengas ahora. Bueno, lo siento, una de las otras cosas sobre la preeminencia, y es algo profundo, es que no esperas a que el dinero cambie de manos antes de empezar a invertir en la otra parte. No esperas hasta que yo te compre antes de empezar a educarme, aconsejarme, compartir no solo cosas superficiales, sino cosas que realmente me harán creer. Creo que sí. Te dije que estamos por publicar un expediente de investigación de 768 páginas sobre cómo desarrollar grandes ideas. Vamos a publicar un expediente de 220 páginas sobre todas las 100 cosas más o menos en las que puedo enfocarme, que la mayoría de la gente no piensa que yo comparta, más las cosas que solíamos regalar. Regalamos 800 recursos durante 10 años y ni siquiera pedimos un registro porque yo quería ser un mejor benefactor, no quería tener en mi conciencia que estaba engañando a la gente y creo que mucha gente no entiende que puedes operar aquí y es un mundo muy congestionado y muy formidable, pero es una competencia de tipo commodity. O puedes elegir operar aquí en lo más exclusivo y es estimulante, es positivamente embriagador y tú tienes el control. Puedes obedecer órdenes en vez de controlar. Es porque el estándar para un buen negocio y para dar tanto valor o incluso más es tan bajo. Reflexiona sobre tus interacciones diarias con quienes te venden productos. Nunca es tan positivo. Así que el estándar es tan bajo para cualquiera que quiera destacar. Es muy interesante, más o menos lo recuerdo porque hoy estaba pensando en algo y pensé que si solo hicieran esto una cosa más, acción después de que interactuaron conmigo estaría mucho más inclinado en unos meses y no puedo recordar qué era, pero es fascinante y lo ves mucho en todas partes. Nosotros tenemos una casa bastante grande y también tengo una casa en la playa, así que usamos gente de oficios y es fascinante porque rara vez te llaman de regreso a tiempo, rara vez te entregan sus propuestas a tiempo, no hacen seguimiento y piensas que si solo hicieran esas cosas de manera sistemática y estratégica,
Suponiendo que tuvieras la disciplina, la capacidad y la habilidad para hacer todos los trabajos, probablemente duplicarías o redoblarías tu negocio solo haciendo eso. Mira, yo lucho y me duele pensar que si vas a invertir un día, un minuto, un tiempo, un dólar, una oportunidad, ¿por qué querrías obtener lo mínimo de eso si el mismo esfuerzo o menos tiempo o menos puede darte mucho más ahora, pero incluso más de manera compuesta y estratégica después si juegas un juego diferente? Pero mucha gente, ese es el problema, mucha gente no juega esos juegos, ese es el asunto, y más personas deberían hacerlo. Si estás escuchando esto, quiero decir, esta es la estrategia para destacar. Esta es la estrategia para ser diferente. Y creo que las personas, los humanos, son inherentemente flojos. Quieren hacer lo mínimo indispensable, pero es fabuloso lo que sucede cuando no solo haces lo mínimo indispensable. Creo que al principio parece abrumador, parece como, Dios mío, ya sabes, los negocios ya son lo suficientemente difíciles. ¿Cómo puedo siempre ir más allá, que es realmente de lo que se trata esto? Piensa en las empresas más grandes del mundo. Piensa en el verdadero valor empresarial creado, no solo en un negocio de pasatiempo, verdadero valor empresarial creado. Quienes se mantienen vigentes siempre van un paso adelante, así destacan. Porque realmente no hay ninguna empresa que se me ocurra que no vaya más allá de lo posible, tanto como humanamente se pueda. Que sigan existiendo y sea un placer tratarlas. Olvídalo, o sea, sí, tal vez no amas a tu compañía de celular o algo así, pero las empresas que están creciendo a la velocidad de la luz, con valuaciones de billones de dólares, están haciendo cosas que ninguna otra empresa hace. Sí, claro, absolutamente. Y cuando juegas ese juego, una vez que haces la transición, a ese nivel quiero decir, es que es mucho, no sé tú. Creo que eres así porque hemos tenido conversaciones realmente maravillosas. No puedo imaginarlo. O sea, conozco a mucha gente, voy a eventos y veo a muchos de mis, los llamaré contemporáneos. Y no es por menospreciar a nadie, pero literalmente son personas que son muy buenas en marketing, pasan mucho tiempo en su marketing digital, así que les doy crédito por eso, pero realmente no dedican mucho tiempo a tratar de crecer y desarrollar su capacidad para contribuir. Antes de que terminemos tú. Sabes, hemos repasado muchas de las ideas antiguas y también algunas nuevas. ¿Cuáles serían unas últimas palabras de sabiduría, algún último consejo o reflexión que te gustaría dejarle a la audiencia? Bueno, es que me gustaría poder decir que soy un pensador original, pero diré que soy un sintetizador original, que he podido tomar ideas de muchas personas mucho, mucho más brillantes y tejerlas en el tejido de lo que represento. Pero creo que lo que represento no es conformarme con ser promedio o incluso por encima del promedio, sino aspirar a ser preeminente. Siempre deberías trabajar en la geometría de tu negocio. Creo que si vas a invertir tu vida en una entidad de la que dependes para tu realización, ingresos, satisfacción, creación de riqueza y calidad de vida, más vale que pienses bien si realmente lo estás obteniendo. Siempre digo, si no puedes decirme, Scott, ¿qué representas tú y tu negocio? ¿Por qué lo representas? ¿Por quién lo representas? ¿Qué significa representarlo en todos los sentidos, no solo externamente, sino internamente? Lo que obtienes, lo que das y cómo validas y verificas que realmente lo estás manifestando y recibiendo una validación positiva. Si no sabes eso, nunca lo obtendrás y mucha gente realmente no lo sabe. Hay algo muy trágico y esto podría ser interesante y te daré una cita maravillosa que alguien más me dio y que me encanta para terminar. Existe una investigación que dice que el 95% de los emprendedores no logran sus metas. Y la razón es que realmente no han hecho una ingeniería inversa de sus metas, ni tienen metas altamente correlacionadas. No saben exactamente qué tiene que suceder por categoría, por medio publicitario, por línea de producto, por vendedores, en ciertos intervalos para lograr un cierto crecimiento compuesto. Simplemente tienen como meta, quiero ganar $1 millón o quiero poder venderlo por $20 millones. Quiero poder, ya sabes, que siga creciendo al 10%.
Y las exigencias que se ponen a sí mismos, aunque hoy parezcan estresantes, en realidad son muy modestas. La cita es, la mayoría de los emprendedores, tal vez no los directores generales si es una corporación grande, pero luchan de manera no verbal con la pregunta equivocada. Esta es una pregunta tormentosa que los persigue, pero realmente no la dicen, simplemente siempre está rondando en su mente. Y la pregunta es, ¿soy digno de esta meta? ¿Realmente tengo la capacidad de mantener este negocio funcionando durante los próximos 20 años? ¿Realmente tengo la capacidad de competir contra los más grandes o los más tecnológicamente avanzados? ¿Realmente tengo la capacidad de mantener este negocio hasta poder salir con una gran ganancia? Cuando te das cuenta de cuánto más es posible gracias al tiempo, el esfuerzo, el acceso, la inversión, el capital humano, el capital intelectual y el capital relacional. La pregunta correcta no es ¿soy digno de la meta? Es lo contrario, ¿esta meta es digna de mí? Y creo que esa es una conclusión profunda. Increíble. Quiero que la gente explore tu trabajo. Quiero que la gente consuma. Enlazaré tus barajas en las notas del programa si hay. Otros que puedas darles, soy muy generoso, puedes dárselos. ¿A dónde más debería ir la gente? Bueno, quiero decir, si estamos tengo un sitio web y ha estado activo por demasiado tiempo y lo estamos renovando, pero pueden ir ahí, tiene cosas, pero, si quieren ir contigo, te daré cosas que puedes poner en tu sitio. Pueden ir a mis sitios si son lo suficientemente grandes. Siempre estoy interesado en entender y explorar con ellos. Pueden ir a mi nombre, hayatabraham.com, pero hay cosas en nuestro sitio. Y de verdad, sinceramente, todo el mundo y su hermano ha copiado mi trabajo. Probablemente podrías poner mi nombre y encontrar a 100 personas que están usando mi trabajo ilegalmente. Hay muchas cosas en YouTube. Tengo algunas realmente geniales, quiero decir, he hecho muchas cosas como esta y normalmente son eclécticas porque me hacen preguntas interesantes y me salgo un poco del guión, pero sí, y sabes, si ellos, sabes, tenemos muchas cosas que creo que están fácilmente disponibles. No he revisado porque iba a decir esto y no lo hice. Cuando regalé 800 recursos, algunos de ellos eran programas que habíamos vendido por $5,000 y todo lo que pedí fue que no me importa si no me das tu correo electrónico o no te registras. Todo lo que pido es que lo compartas con al menos 10 personas. Lo cual pensé que era una petición muy simple y nadie lo hizo. Fueron egoístas. Así que los quité porque no entendieron de qué se trataba todo esto, si eso tiene sentido, y dejé de hacer esto. Todavía tenemos algunos buenos ahí arriba y voy a conseguir, tenemos un archivo secreto, creo que está escondido y tiene 50, o lo llamamos 50 tonos de J, y todavía está en algún lugar. Voy a encontrar dónde está el enlace y te lo voy a dar porque tiene cosas realmente geniales del pasado y luego te voy a dar algunas cosas que puedes poner en tu sitio. Tengo libros, o sea, cualquiera de mis conferencias principales. Nunca hago la misma conferencia 2 veces, así que son muy interesantes. Así que está bien, esa es la llamada a la acción, ese es el acuerdo de caballeros. Así que si descargas estas cosas, compártelas con al menos 10 personas. Eso es todo lo que tienes que hacer, eso es todo. ¿Ves? Sí, eso es todo. Eso me hará feliz. Quiero decir, soy un legado de mi época. Me gustan los tratos lucrativos y me encanta asesorar y ser el pensador maestro de alguien, su socio, su estratega y su multiplicador de ganancias. Pero también soy muy benevolente y mucha gente es egoísta. Una de las cosas es que la gente está demasiado ocupada y ensimismada como para realmente querer. No poder ayudar así me entristece. Sí, creo que hay algunos buenos allá afuera. Espero que haya algunos buenos que estén escuchando este podcast y que tomen Esta información y la transmitan. Toleraste mi estilo tremendamente ecléctico, así que gracias. Me gusta tu estilo, es bueno, es muy bueno. Ese es el mejor tipo de cosas. No me gusta lo guionado, así obtienes lo real, obtienes la información verdadera. Cuando te enfocas en lo que realmente importa a la persona, eso quería hacer y estoy muy feliz. Gracias. Y hacer eso. Muchas gracias.
No, es un placer, es un absoluto placer. Así que voy a poner todo abajo. Tenemos un montón de enlaces para todos los que están escuchando. Si les gusta Jay, entonces obviamente vayan a verlo, vayan a su sitio web. Eso también estará en las notas del programa. Última pregunta que siempre me gusta hacer porque es diferente, un poco diferente. Has tenido una carrera increíble, has trabajado con algunas de las personas más increíbles del mundo. Si tuvieras que pasarle solo una lección a tus hijos, ¿cuál sería esa lección? Esa es realmente una gran pregunta. Yo siempre quise que mis hijos, y tengo muchos, tengo 7, siempre quiero que ellos sean, no me importaba si me amaban o me odiaban, yo quería que fueran grandes seres humanos y que aportaran valor a la sociedad, que tuvieran un gran respeto por todos y que se dieran cuenta de que no hay nadie, bueno, hay unas pocas excepciones, algunas personas muy malas en el mundo, pero la gran mayoría, no importa su nivel socioeconómico o la falta de él, todos, con pocas excepciones, merecen ser tratados con dignidad, relevancia, significado, y hay otra palabra, y es respeto. Siempre traté de enseñar eso a mis hijos y resultaron ser hijos de calidad. Algunos son muy exitosos, otros simplemente, ya sabes, son felices haciendo lo que hacen, pero son buenas personas y siempre quiero saber que cuando deje este mundo, he dejado el mundo en mejores condiciones porque estuve en él, porque si no lo he hecho, entonces solo he consumido oxígeno y eso no es lo que quería para mi vida y no es lo que quiero para los hijos que traje al mundo ni para todos los futuros hijos que ellos tengan.